Seguimos en nuestra serie que hemos titulado Marcas Básicas de la Comunión Cristiana, donde nos hemos propuesto presentar, a partir de la Biblia, que ser cristiano implica necesariamente pertenecer a la iglesia y también queremos mostrar la manera en cómo nosotros vivimos esa pertenencia. Ya hemos respondido a preguntas tales como ¿qué es la iglesia? ¿He sido regenerado? ¿Soy un discípulo? Y hemos visto que la iglesia es del Señor y está compuesta por todos aquellos que confiesan, que creen que Jesucristo es su Señor y su Salvador y por lo tanto han sido adoptados dentro de la familia de Dios. También vimos que la regeneración o el nuevo nacimiento es una obra realizada por el Espíritu Santo de Dios por medio de la palabra, por la cual Él nos da una nueva vida, es decir, nacemos de lo alto. Y la semana pasada vimos que un discípulo de Jesús es aquel que ama a Jesús sobre todas las cosas, lleva su cruz y es capaz de renunciar a cualquier cosa por Jesús. Hoy vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es un miembro de la iglesia? ¿Qué es un miembro de la iglesia? Y esta pregunta, aunque pueda parecer un poco extraña, tiene mucho sentido y es lo que yo pretendo demostrar en este mensaje. Ahora, cuando hablamos de miembro de la iglesia, estamos usando una imagen que el apóstol Pablo utiliza al referirse a la iglesia como un cuerpo. Es decir, es una figura de lenguaje sacada o tomada de la anatomía humana. Así como el cuerpo tiene distintos miembros, brazos, piernas, manos, dedos, orejas, la iglesia también está compuesta por una serie de miembros, personas de diversas culturas, de diversas razas, de diversas clases, etc. Pero así como el cuerpo es uno, independientemente de su cantidad de miembros, la iglesia también es una. La iglesia como cuerpo tiene solo una cabeza, que es Cristo. Y es Cristo quien le da vida al resto de los miembros. El resto de los miembros están unidos a Cristo. Ahora, ¿cómo es la vida de un miembro de la iglesia? ¿Cómo puedo saber si realmente soy un miembro de la iglesia? Bueno, para responder a estas preguntas, quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 41 al verso 47. Hechos 2, versículos del 41, al 47. Dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Oremos. Nuestro Dios, gracias porque podemos abrir tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de escuchar tu voz, la voz del Dios vivo y verdadero. Queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento para que podamos entender profundamente tu verdad. Háblanos, Señor, porque lo necesitamos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. En este texto vemos por lo menos 3 características de la membresía de la iglesia. En primer lugar, vemos que debe haber una dedicación al estudio de la doctrina.
una dedicación al estudio de la doctrina. Nos dice el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Fíjense que cuando Lucas comienza este registro de la vida de la iglesia primitiva, lo hace con las siguientes palabras, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas. Anteriormente Lucas señaló que la iglesia había sido bautizada con el Espíritu Santo tal como Jesús lo había anunciado. Inmediatamente después del derramamiento del Espíritu Santo, Pedro se levanta y predica un poderoso sermón llamando a los oyentes a la fe y al arrepentimiento. Verso 38 del capítulo 2 dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame. Acto seguido, Lucas dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia. Ahora notemos bien lo que Lucas nos está diciendo aquí. Aquellos que fueron incorporados, aquellos que fueron añadidos a la iglesia, tuvieron que, en primer lugar, recibir la palabra de Pedro, es decir, el llamado a la fe y al arrepentimiento que Pedro predicó. Ellos respondieron al mensaje del Evangelio predicado por Pedro y entregaron sus vidas a Cristo, reconociéndolo como el Señor, como el Salvador de sus vidas. Pero además de recibir la palabra de Pedro, nos dice el texto, que ellos fueron bautizados. Estos adultos que profesaron su fe en Cristo Jesús recibieron el signo y el sello del pacto, es decir, el bautismo. Es el sacramento del bautismo el que marca el inicio de la vida cristiana, la incorporación en el cuerpo visible de Cristo, que es la iglesia del Señor. Pero además de recibir el Evangelio, además de ser bautizados, nos dice Lucas, que fueron añadidos a la iglesia. Y la palabra que Lucas utiliza aquí, que ha sido traducida en nuestras Biblias como añadidos, significa literalmente que fueron remitidos a un lugar, es decir, fueron adicionados a algo. Es decir, los nuevos convertidos fueron agregados, incorporados a la iglesia. Y después de eso, Lucas nos da el primer resumen de la vida de la iglesia primitiva, diciendo, verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense que lo primero que Lucas destaca de la actividad de la iglesia primitiva es que la iglesia en su conjunto perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Vemos entonces que la iglesia era en sus inicios una comunidad docente, pero no se enseñaba cualquier cosa. Lucas se preocupa en decir que se enseñaba ¿qué cosa? La doctrina de los apóstoles, es decir, el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Todo en la iglesia depende de la enseñanza clara de la palabra de Dios. Los primeros cristianos eran fervorosos en el estudio de la doctrina. Eran una iglesia hambrienta por la instrucción bíblica, hambrienta por la teología. Si queremos que nuestras iglesias hoy sobrevivan, debemos tener una pasión inagotable por la palabra de Dios. Notemos también lo que nos dice el verso 46, dice, perseveraban unánimes en el templo día tras día. ¿Qué quiere decir esto? No es suficiente que tengamos una sana doctrina de las Escrituras. La iglesia debe hacer uso regular, constante, cada día de la Biblia.
No podemos usar la Biblia solamente un día domingo o un día de la semana. Necesitamos regularmente ir a la palabra de Dios. Necesitamos regularmente ser enseñados en la palabra de Dios. Necesitamos día tras día ser expuestos a la palabra de Dios. Hay algunas personas que podrían cuestionar el énfasis que le damos en nuestra iglesia a la doctrina. Esas personas por lo general piensan que es una pérdida de tiempo tanto estudio. A ellas les gusta hacer, no son inclinados tanto al estudio. Ellos quieren ser más activos, quieren hacer más cosas en vez de sentarse a pensar, a entender, a reflexionar acerca de la doctrina. El problema de esa manera de pensar es que hace una dicotomía que la Escritura no hace. Hace una separación que la Biblia no presenta. La doctrina es la única que puede orientar nuestra práctica. Es decir, solo la sana doctrina nos llevará a tener una vida correcta de consagración, de devoción y servicio a Dios. Entonces, vemos en primer lugar que ser miembro de la iglesia significa ser dedicado al estudio de la doctrina. En segundo lugar, vemos que ser un miembro de la iglesia implica deleitarse en la vida de comunión. Deleitarse en la vida de comunión. Verso 44 dice, y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Vemos que la iglesia perseveraba no solamente en la doctrina, sino también en la comunión. Y este término, que es traducido como comunión, literalmente significa participación, que implica no solamente la fe, experiencias y expresiones compartidas por los creyentes, sino también destaca la relación íntima que los cristianos tienen con Dios. En el Nuevo Testamento, la relación entre Dios y su pueblo se confirma y se fortalece por la comunión en Cristo. Los creyentes son llamados a tener comunión con el Hijo y por lo tanto tienen comunión los unos con los otros. Y para los creyentes en Cristo Jesús, esta relación culmina ¿dónde? En la celebración de la cena del Señor. Por eso Lucas menciona aquí en el partimiento del pan. Porque en la cena del Señor, cada cristiano, cada miembro de la iglesia participa del cuerpo y de la sangre del Señor en conmemoración ¿de qué? De su muerte expiatoria en la cruz y en el anuncio de su segunda venida. En la comunión de los creyentes no se reconoce distinción entre judío o gentil, entre esclavo y libre, entre varón y mujer, porque la fe en Cristo nos ha hecho iguales en Cristo Jesús. Notemos que, según Lucas, la iglesia no solo tenía en común la doctrina, sino que también compartían las cargas los unos de los otros. En esto tenemos mucho que aprender hoy porque el individualismo tan propio de nuestra época nos ha alejado de este importante elemento de la comunión cristiana. Nos dice el texto, vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno, según su necesidad. Fíjense, no está diciendo aquí, como algunos erróneamente creen, que la iglesia en el primer siglo era una iglesia de tendencias comunistas. No tiene nada que ver con la doctrina política. Porque aquí nos está diciendo que cada uno vendía su propiedad. De su propia propiedad vendía sus cosas. Nosotros sabemos que en el sistema comunista no existe cosa tal como la propiedad privada. Pero aquí cada uno vendía sus propias cosas y las repartía. ¿Para qué? Para suplir las necesidades de sus hermanos que estaban en dificultad. Jerry Bridge nos dice que hay tres actitudes que las personas pueden tener hacia los bienes materiales, hacia las posesiones. El ladrón dice lo siguiente, lo tuyo es mío y lo tomo. El egoísta dice, lo que es mío y me lo quedo y no lo comparto con nadie.
El que se preocupa dice lo siguiente: lo que es mío, en realidad es del Señor, por lo tanto, lo comparto. ¿Cómo cambiarían las cosas si nosotros fuéramos realmente así? Si entendiéramos que todo aquello que tenemos es del Señor y que tenemos una responsabilidad hacia nuestros hermanos que están padeciendo necesidad. Vemos entonces que en primer lugar un miembro de la iglesia estudia diligentemente la sana doctrina, se deleita en la comunión y en tercer lugar es ferviente, fervoroso en la adoración. Verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el verso 46 dice: ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día, y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. El Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Una vez más, tenemos que decir que el término comunión es importante. La iglesia perseveraba en la comunión, es decir, todos sus miembros, todos aquellos que habían sido añadidos, como ya vimos en el verso 41, participaban del servicio público, de la reunión pública de la iglesia, que incluía oración y participación en los sacramentos. La iglesia, nos dice Lucas, se reunía constantemente, día tras día, para adorar. En la adoración pública y privada disfrutaban de la comunión en el sentido más pleno, en el sentido más rico, porque le daban a Dios toda la gloria. En la adoración, Dios ocupa el centro de nuestra atención. Cuando nos reunimos a adorar a Dios, o cuando estamos adorando a Dios a través de una señal, cuando estamos transmitiendo un culto público, lo que estamos haciendo es diciéndole al Señor: tú eres el centro de mi vida, tú eres el centro de todo lo que soy. Hay un claro y fuerte sentido de comunidad en este texto. Fíjense que la iglesia es identificada y también la iglesia es descrita como separada del mundo. Es decir, existía una clara vinculación en la iglesia a través de la membresía. ¿Cómo se vinculaban a la iglesia? Haciéndose miembros de la iglesia, siendo añadidos a la iglesia. Y lo más maravilloso es que mientras la iglesia adoraba fervientemente a Dios, ¿qué hacía el Señor? Nos dice el verso 47, añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. La iglesia del siglo I no solo practicaba la membresía formal, sino que también practicaba el discipulado constante. Es algo que sin duda nosotros debemos imitar. El resultado de todo esto fue tremendo. La vida de la iglesia impactaba a los de afuera. Lucas nos dice que tenían el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Por la gracia de Dios, una iglesia que enseña la sana doctrina, una iglesia que se deleita en la comunión, una iglesia que adora a Dios, se convierte en una iglesia que crece. Es decir, una iglesia que sigue este patrón neotestamentario de enseñanza, comunión y adoración, es una iglesia fructífera en el Evangelio. Nosotros, que ya no vivimos en el siglo I, nosotros que somos del siglo XXI, ¿qué debemos hacer a la luz de todo esto? Bueno, a la luz de la palabra de Dios, podemos resumir lo que hemos dicho hasta aquí de la siguiente manera. En primer lugar, debemos mantener y defender esta tradición bíblica sana y firme de predicación expositiva
por hombres capacitados por Dios para ello. Necesitamos predicadores, pero esos predicadores deben ser levantados por Dios, llamados por Dios, capacitados por Dios. Y ellos deben predicar no experiencias personales, no sueños que ellos tuvieron, sino la palabra de Dios, que es viva y eficaz. En segundo lugar, debemos incorporar a cada miembro de nuestra iglesia en grupos pequeños de estudio, donde ellos puedan ser ministrados y ellos a su vez puedan ministrar a otras personas, generando comunión, generando vínculos, generando relaciones. En tercer lugar, debemos adorar a Dios como a Él le agrada, no como nosotros queremos. Debemos hacerlo como Él quiere, con un servicio racional y con oraciones y cánticos. En cuarto lugar, debemos avanzar en la obra evangelística y misionera de la iglesia a nivel local y a nivel mundial. Y finalmente, debemos servir a la comunidad por medio de ministerios de misericordia, porque así la iglesia va a impactar a los de afuera, así la iglesia va a llamar la atención a los de afuera. Vemos que ser miembro de una iglesia es más que estar en un rol de membresía o en un listado de miembros, aunque eso también es importante. Ser miembro de una iglesia es volverse a las Escrituras, es volver al patrón bíblico de lo que significa ser iglesia. Esto fue lo que impactó también el corazón de los reformadores. Ellos fueron un grupo de hermanos piadosos que se consagraron al estudio de la Biblia, que la predicaron sin cesar, que procuraron reformar la manera de adorar a Dios, adorarlo conforme a las Escrituras, y que hicieron esfuerzos titánicos por servir a su comunidad. Es cierto que ellos acertaron en muchas cosas, pero también cometieron errores, porque eran seres humanos pecadores, como tú y como yo, con sus limitaciones, como tú y como yo. ¿Es este tipo de iglesia a la que perteneces? ¿Eres miembro de este tipo de iglesia? ¿Te gustaría ser miembro de una iglesia así? Dios quiera que cada uno de nosotros se transforme en un adicto a este patrón bíblico de iglesia y que se haga miembro de una comunidad que refleje este patrón bíblico. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos llamas a ser miembros de la iglesia y a ser miembros de una iglesia bíblica, una iglesia donde se anuncia Cristo día tras día, una iglesia donde se viva el Evangelio día tras día. Ayúdanos, Señor, a ser siervos fieles tuyos. Ayúdanos, Señor, a ajustarnos al patrón que vemos en las Escrituras y concédenos un deleite por la sana doctrina. Concédenos un deleite por la comunión y concédenos un deleite por la verdadera adoración. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.